gracias a Chile. Luego me encuentro con María, que hace rato que no veía. Voy a tratar de resumir un poquito esto. Ahorita se hablaba de la posición ética de las relaciones de Cuba, ¿se oye ahora? Right, thank you. Las posiciones entre las relaciones de Cuba y Estados Unidos. A veces las relaciones exceden el marco de lo ético y caen en la imposibilidad de la naturaleza de las cosas. Ya hay parte en las relaciones actuales entre Estados Unidos y Cuba. Son dos gobiernos, dos naturalezas que difieren en su esencia de comportamiento. Cuba, mi país, es un país pobre, disfuncional totalmente, a pesar del tiempo de esclavitud que posee respecto al gobierno. Es un país donde existe una economía totalmente perversa desde su esencia misma, y además posee lo peor que puede tener un gobierno: una libertad secuestrada. Partiendo de esos elementos de base donde se mueve el ser humano, empezamos a caer en los errores conceptuales que yo siempre vi desde que me estaba preparando para mi tesis doctoral. Y no es el eclipse del Estado, no, nada de eso. Vamos más allá. Las relaciones del socialismo durante muchos años han dejado dos cosas claras en la doctrina internacional, y Cuba no ha estado fuera de eso: la servidumbre humana. Necesidad y miedo son las dos constantes que cualquier Estado totalitarista necesita para la servidumbre, y han sido especialistas en eso: necesidad y miedo. Cuando el hombre depende no de pensar, sino de analizar cómo sustentarse, tanto él como su familia, producto de la buena aventura de un gobierno, y cuando ese gobierno le dice que su buena aventura le infiere el miedo si lo desobedece, tenemos la servidumbre política. No hay que buscar más nada. Olvidémonos de democracia, de comunismo, socialismo, cualquier otra denominación política que le demos a algunos intelectuales a determinada organización político, económica y social. Estamos frente a la servidumbre humana. Eso es lo que existe hoy en Cuba. Eso es lo que vemos hoy a diario en Cuba. Un profesor me explicaba una vez que el peor de los silencios, el peor del ruido, es el silencio. Así viene caminando este jueguito a lo imposible entre Estados Unidos y Cuba. Yo lo veo como una entelequia del capricho, yo no lo veo como algo normal. Llegué a pensar que podían subsistir cosas anormales dentro del gobierno de la actual administración de Obama. Llegué a pensar hasta en el chantaje humano. ¿Cómo a esta altura del juego poder llegar ahí? Todavía yo me pregunto. Conocí Cuba, trabajé mucho en Cuba, sé cómo se mueve mi país. Serví en el exterior por él y sé cómo se piensa desde adentro hacia afuera. Son dos cosas muy distintas. Y la palabra de orden en aquel momento, siendo yo asesor del ministro de Comercio Exterior, era la siguiente: con Estados Unidos atiéndalo, pero desestimen cualquier relación. Esa era la permanente faceta que había. No estoy hablando de una simple relación entre un país cualquiera y Cuba, no, entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué puede aportar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba actualmente? Nada que no se haya visto en Europa. Resultado: fracaso. Fracaso. La cuota social cubana nunca ha llegado, el cubano sigue igual, y hoy por hoy lo único que piensan es cómo llegar al día siguiente. Sin embargo, muchos extranjeros que van a hacer negocio dicen que aquello está al límite del paraíso. Lógico, no han visto el purgatorio todavía y por eso lo clasifican así. Es normal, es normal. Cuando Chile me habló, me refería a la posibilidad de argumentar sobre el saqueo del patrimonio cubano. En varios de mis trabajos yo he puesto que la ley de ajuste cubano, que la ley del acta de comercio con el enemigo está referido única y exclusivamente al despojo de las empresas norteamericanas. Pero pocos hablamos del despojo interno cubano. Y ahí empieza el todo del porqué. Es decir, Estados Unidos tiene la libertad de hacer y de poner sus leyes como un ente soberano. Ahí está el acta de comercio con el enemigo, se le aplicó las sanciones. Muchos dicen que no ha dado resultados. Mi pregunta es la siguiente: bueno, y si no ha dado resultados, ¿para qué quitarla? Dejémoslas ahí. A ver, si no hace daño, ¿por qué no la dejamos ahí? Que sea algo soleto, sin aplicación ninguna.
No, se lucha por quitarla. Y sí ha hecho daño, sí surte efecto, sí ha hecho efecto, sí le ha cortado determinados pedazos de vida al gobierno. No a su poder interno, pero sí a su capacidad de generar al menos bienestar. Eso sí lo ha hecho. Respecto a la parte cubana, yo veo que en Cuba, yo nací con la revolución, o sea, hay cosas que lo único que he hecho es estudiar al máximo y oír a muchas de las personas que están o pueden estar aquí. La primera parte que yo veo del despojo que ha tenido el gobierno de Cuba sobre el cubano nació con los activos que se dejaron en la arcas del Banco Nacional aquellas personas que al 1 de enero de 1959 se encontraron fuera de Cuba. Entre comillas y subrayado, se respetó aquello. Ese fue el origen a otra parte más del despojo. ¿Por qué digo despojo? Porque ese es el verbo que desde el año 59 ha sido la insignia fundamental de la legislación cubana respecto a la libertad de comercio y respecto al patrimonio humano. La revolución cubana nunca ha pensado en otra cosa que no llegar a satisfacer la capacidad económica del hombre. El día que el hombre tenga capacidad económica es más apolítico, y al ser más apolítico no le importa su servidumbre hacia el gobierno. Y esa es la antítesis del capitalismo. No generar bienestar, es generar pobreza. Si usted genera pobreza, tiene control de masas. Cuando al principio de la revolución se hablaba mucho de personas que salían, es posible que roce algún sentimiento de ustedes, algún recuerdo, le pido disculpas, le quitaban hasta un arete que pudiera llevar de oro. Muchos profesionales salieron, le pedían el título y le pegaban un sello que decía nulo. Es decir, como si con un sello tú anularas el conocimiento humano. Pero ¿qué es lo que era? Era un acto de venganza natural, había que hacerlo. Lo hicieron. Muchos de los activos que se quedaron personales, no estoy hablando de las empresas, se establecieron dentro de la arcas del Banco Nacional de Cuba en aquel entonces, que es donde está hoy el Hospital Almejira, que iba a ser el Chase Manhattan Bank en Cuba. Eso se respetó hasta que empezaron las casas de Hernán Cortés. Esto empezó en Reina 108 y después vinieron las llamadas casas del oro y la plata. Ahí se vendió todo lo que había y se aplicó el principio de abandono de todos los activos. Paralelo a esto, surgió algo que yo tuve mucha experiencia litigando en el extranjero, que fueron las intervenciones de las empresas cubanas, privadas, patrimonio personales, empresas. Le pongo ejemplo, las tabacaleras. Nació la figura del interventor. Es una figura legítima en cualquier acto de cambio brusco, produce una intervención temporal. Se llegan las cosas a conocer y se vuelve a tomar lo que es la libertad económica de esas entidades. Eso ha pasado en muchos estados. Sin embargo, hoy, después de 56 años, todavía el interventor existe. Tanto es así que les puedo poner el ejemplo de las marcas tabacaleras. Cuba tiene un patrimonio enorme de marcas tabacaleras, aún lo posee. Cuando Cuba Tabaco ya se queda en quiebra, que era un cascarón sin negociar nada, con una agricultura totalmente infecunda, solamente tenía un patrimonio intangible que vale miles de millones, porque es una tradición de años de Cuba, las marcas tabacaleras. Para donarse a la Tabacalera S.A. española, tuvo que tratar de recuperar aquellas que estaban en litigio. Y ahí empezó el problema de hasta cuándo el interventor. Es decir, la mayoría de las sentencias que se veían en aquel entonces eran sentencias que lo único que hacían era legitimar el despojo que tuvo el proceso revolucionario desde sus inicios en Cuba. Más adelante, ese mismo patrimonio, y vuelvo a lo personal, voy a empezar a lanzar de ambos lados para tratar de hacer un equilibrio, empezó a perderse con lo que quedaba dentro del control de la familia cubana. Es decir, una familia cubana era capaz de enajenar un anillo de graduado por tener un televisor en Cuba. Era capaz de enajenar una pequeña obra de Amelia Peláez o de cualquier otro escultor o pintor cubano por tener, señores, un refrigerador. El oportunismo económico del despojo, y reitero, despojo, se mantuvo en Cuba hasta hoy. ¿Y por qué hasta hoy? Pues bien,
vuelvo a lo empresarial, Cuba sigue en el despojo, no de la desinversión de la empresa extranjera en Cuba, de la apropiación directa de activos de empresas extranjeras que llegaron a Cuba económico. Va más allá del dejar ser y el dejar pasar, de los clásicos de la economía. Si Adán Smith o David Ricardo tienen que oír algo de esto, puede ser que sean los primeros balseros de Miami, La Habana, porque se asustan. Va más allá de la lógica. Llegaron a quitar barcos que no habían arribado al puerto cubano. Entonces, por eso que se pretende hoy hacer en esas relaciones, ya pasó a Europa. Hace poco me decían, ¿qué te parece el ferry que va a Cuba? Y decía, bueno, de Estados Unidos se puede ofertar todo. Yo por televisión dije que estábamos ofertando viajes de Cayo Hueso a La Habana, nadando de espalda y sin paterrán, porque cualquier ridiculez de aquí pueden hacer. Estados Unidos es un país de un nivel de economía tan fuerte que puede ofertar cualquier cosa en Cuba. Esa no es la solución de Cuba. Si no encontramos el ente que genera riqueza, que somos nosotros en el diario hacer, si el gobierno no entiende que tiene que haber una libertad, que no es el tercero o el zapatero, sin que sean parte integrante de esa necesidad, no vamos a llegar a ningún lado. El gobierno de Cuba está jugando con el tiempo real, no con la eternidad que es el tiempo bíblico, con el tiempo real, está jugando. Necesita poseer el tiempo necesario para decir después de nosotros el diluvio, aunque, y ojo, algunos del diluvio ya asoman la cabeza. Estoy hablando del hijo de Raúl Castro y de la hija de Raúl Castro. Están ahí, no están lejos, y huelen lo que pasa. Si Estados Unidos, como nación, quiere abrir una embajada, lo único que tiene que llegar allí a Malecón, y en vez de decir oficina de interés, es decir embajada, si no falta más nada, no falta más nada. Lo único que hay que preguntarle a esos funcionarios con mucha tranquilidad, cuando dos naciones entran en conflicto, ¿qué es lo que más se evita retirar en el conflicto? Sencillamente, y lo dice en público y se dice claramente, se redujeron las relaciones a encargados de oficinas comerciales. Por Dios, eso es lo que importa. Esto es realmente lo que importa. Lo demás entra en lo que dijo un gran jurisconsulto romano: si la hipocresía fuera daño, los diplomáticos ninguno llegáramos al Senado. Y eso es parte, no estoy atacando a la diplomacia, sino que es parte de ese juego. Ese juego no va a llegar muy lejos. No va a llegar muy lejos. Donde quiera que Cuba pisa, y yo soy partidario de ese principio, reitera la capitulación del gobierno de los Estados Unidos respecto a Cuba. Está capitulando un pedazo de lo que es. ¿Qué pudiera ser? Algo de un ego incomprendible de un jefe de Estado. Es posible. Un premio Nobel no lo es porque ya se lo dieron. ¿Qué pudiera tenerse hoy en las relaciones de Cuba y Estados Unidos? Mi humilde criterio, nada. Así de absoluto, nada. Son dos naturalezas distintas. Hoy por hoy Cuba, cuando cede en algo, es porque ya lo explotó de tal manera que lo considera muerto. Cuando un exiliado entra a Cuba y dice, me dejaron entrar, señor, usted lo consideraron como muerto, como nada. No existe. En Cuba, yo no sé si ustedes conocen que hay un lugar que se llama Morro 101. Es el DNI, Dirección Nacional de Identificación, que cuando usted ahora le dan un permiso antes de 3 meses, si al año y un día usted no había entrado a Cuba, lo borraron de ahí. Usted no existía. Y esa fue otra fórmula del despojo. Usted se iba de Cuba y perdía sencillamente su dignidad, la más mínima. Pero el gobierno ahora, entrelazando alguna aventura corta, me dicen el tiempo, alguna aventura corta le ha dado 2 años a los cubanos, cuando en la vida la propiedad ha estado sujeta al tiempo, salvo la prescripción por adquisición, la llamada usucapión. Nunca, si hay una de las cosas eternas y de forma de obligación de esclavitud en la propiedad. Y Cuba se da el lujo de decirle a un cubano,
te voy a dar la oportunidad de que estés afuera y en 2 años vengas o te la quito. Pero antes se la quitaba al salir. O no nos acordamos los inventarios que hacían. Cuando uno salía, le hacían los inventarios de tu propiedad para que no se moviera de ahí. Hubo un ministerio de confiscación. Se creó en Cuba. Vuelvo y reitero, el verbo del despojo fue la esencia del control en Cuba por parte del gobierno. Hay muchos que me han preguntado sobre los litigios. Estoy dando unos brincos enormes porque no cabe otra oportunidad. Sobre los litigios, Chile lo tocaba. Robo del Medicaid. Si por casualidad, y eso quiero yo, abrir un pequeño bufete, lo primero que voy a litigar es la indemnización de los cubanos al daño por gobierno. No quiero un Nuremberg, no me interesa un Nuremberg. No me interesa ver los legisladores de la ley fascista en un sentido estricto por ser juzgado. No me interesa nada de eso. No es que no sea válido. No es que no sea válido. Voy a preguntar quién va a indemnizar al cubano por 55 años de servidumbre. Me habla mucho de las casas. Pienso que se va a crear un fondo para indemnizar. Pienso que es justo. Me han hablado si es razonable tomar la base naval, donde ocupa ahora la base naval de Guantánamo, para realizar negocios nada más, para indemnizar a los Estados Unidos. Digo, ¿por qué no? Pienso que en 3 meses, la iniciativa de los cubanos, podemos indemnizar a los Estados Unidos, nos sobra dinero. Pero dejen hacer. Dejen hacer. Cuba no va a dejar, el gobierno de Cuba no va a dejar a los cubanos hacerlo. Puede ir Obama, abrir sus embajadas, llevar los cargos, poner los carteles que quiera, exhibir mucha ropa de verano, en aquellos viajes en pleno invierno, muchas fotos, no se va a lograr nada. Son 2 naturalezas y reitero, esto es contra natura lo que se piensa hacer. No hay condiciones, señores. No existen. Cuba sigue siendo el mismo país, despótico, totalmente autoritario, sin la mínima capacidad de decencia con un Estado de derecho. Y no confundamos un Estado de derecho con un gobierno que gobierna leyes. Nada se parece, difiere mucho. El cubano sigue siendo todavía algo impreciso. Les voy a poner un ejemplo y quiero terminar. En mi casa, yo soy oriundo de Santiago de Cuba, a un costado está lo que era el consulado de los Estados Unidos allí. Se hizo una galería de arte. La mandaron a recoger. Se acabó la galería. Mi hermana, dice mi hermana, viene el consulado para acá. Quiere decir que la casa va a agarrar valor. Yo decía, ¿por qué? Yo le dije, sí, pienso que sí, que a lo mejor agarra valor. O sea, el cubano está pensando a ver en qué parte mejora, aunque sea, el valor de un inmueble por abrir un consulado. Ese valor ya se adquirió desde que estaba el consulado en la casa. Si llegamos a Cuba hoy con 100.000 sentencias, y ya para terminar, y ojo con esto, donde el fallo roza con lo risible, que aquel fallo que de verdad que uno como abogado piensa, ¿no? Dar 1.000 millones, no sé por qué, o más, nadie lo va a reconocer por una sencilla razón. Es casi doctrina sentada que los fallos en default o en rebeldía no se reconozca su ejecutoria y aún ese sueño sigue. Eso es práctica hoy en el derecho internacional. Es casi un hecho. Vuelvo y repito, para resumir, porque ya Chile lo veo amenazando. Podemos hacer lo que querramos en instituciones, pero contra la naturaleza de las cosas ningún ser humano puede hacer nada. Esa es la esencia de la existencia de algo. Y un Estado es la existencia de algo que no puede ir contra la naturaleza de las cosas, excepto que sea lo que se llama el Estado socialista. Esa es la esencia de ir contra todo. Y esa, por desgracia, es la condición de Cuba hoy por hoy. Gracias.
escuchando las palabras de Pablo, yo me acuerdo de una cosa que dijo Lenin cuando los bolcheviques habían acabado de tomar el poder, buscando una receta para quitarle las propiedades, y él le dio vuelta y él dijo que lo que se debería hacer es poner un impuesto a todas las empresas por todos los años que explotaron a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero esa premisa también se puede aplicar a todos los que han negociado con la dictadura y han causado tanto sufrimiento al pueblo cubano, explotando a los trabajadores, de manera de que tal vez el Lenin pues sí tenía algo ahí que se podría utilizar. Y algo quiero mencionar, el Banco de Importación y Exportación. Ese es el banco que en efecto garantiza ventas de exportación a países con dinero del contribuyente norteamericano. Eso es muy importante tener, no puedes estar en la lista de terroristas, tienes que tener los credenciales con el gobierno norteamericano. En el 2009, Barack Obama unilateralmente quitó a Laos. ¿Se acuerdan de Laos? Laos es ese país pequeño de 6 millones de individuos que se considera, se autotitula un estado marxista-leninista. Eso es lo que Laos mismo dijo. Bueno, el presidente Obama emitió una orden ejecutiva de que Laos ya no era un estado marxista-leninista y consecuentemente pues tenía acceso a recibir financiamiento del Banco de Exportación e Importación. Eso es lo que él quiere hacer con Cuba comunista. Lo que pasa es que Laos pues, bueno, no tiene el cabildeo, es un país lamentablemente perdido en el sureste de Asia, pero eso es lo que quiere el presidente Obama. Ahora voy a introducir a María Berlao.